nosotras en el pupitre sentada a Miriam García Ortiz. Bienvenida, Miriam, psicóloga. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, súper contenta de estar aquí Hoy, con vosotras echando este ratito. qué guay. Pues hoy vamos a cambiar un poco los roles, ¿no? Hoy te vamos a escuchar más de ti. Y nada, como sabes, nuestro programa se llama El Pupitre. Y es verdad que siempre empezamos con la misma pregunta, ¿no? Echando un poquito la vista atrás y yéndonos un poco a tu infancia y tu adolescencia, ¿no? Nos gustaría que nos contaras, que empezáramos hablando de algunos de tus recuerdos más importantes del colegio. Si pudieras elegir alguno, ¿con cuál te quedarías? Vale, pues mira, me quedo con un recuerdo que hasta hace relativamente poco lo vivía como negativo, pero que tiene mucha importancia realmente para mí. Y es un recuerdo de cuando tenía 8 o 9 añitos, eh, que bueno, yo tenía un profe que a mí me encantaba, era mi profesor de lengua, fue profesor mío desde tercero a sexto de primaria. Y él me decía, pues bueno, que era un sol, porque claro, a mí me encantaba la poesía, era una niña, me gustaba mucho el arte. Y bueno, creo que me animó a que leyera una poesía el Día de Andalucía, creo, ¿eh? Porque ya hablaremos de esto más adelante con el tema del trauma. Esto, Vale. durante unos añitos mi mente lo borró, ¿eh? Porque lo pasé tan mal. Hice una poesía y me subí al escenario. Los niños de mi clase que se acuerden de esto, por favor, no os riáis de mí. Me subí encima del escenario delante de todo el colegio y me quedé en blanco. Anda. Y lo pasé fatal, lo pasé horrible. No lo conté ni en mi casa ni nada. Esto mi mente lo borró y a los años me volví a acordar. ¿Por qué os lo cuento ahora? Porque lo estoy trabajando, lo he trabajado en terapia, he sido consciente de cómo eso me influyó, ¿no? En mi Claro. personalidad, en mi timidez. Claro. Entonces, ahora lo recuerdo con mucho cariño porque cada vez abrazo más esa niña artista, enamorada de la poesía, que se subió en el escenario y se quedó en blanco la pobrecilla allí. Y ese es mi recuerdo. Ese es el más representativo que tengo de la infancia. Ostras. No, y que luego de alguna Del manera cole. te habrá servido pues para muchas cosas, ¿no? Para Totalmente. conocerte, ¿no? Fíjate si me afectó, que esto igual muchas personas se sienten identificadas, por eso lo cuento, porque desde el corazón quiero pues que les sirva, ¿no? Y ayudar. Fijaos si me afectó que incluso hasta en exposiciones en la facultad me bloqueaba. ¿Sabes? Sí. Como que me venía... Ese recuerdo. No me venía el recuerdo. Fíjate qué curioso, es nuestro sistema nervioso hasta dónde nos protege, cómo los traumas se encapsulan, que lo que nosotros vivimos en el presente es un síntoma de aquí y ahora. Estoy nerviosa por esta exposición, pero de lo que luego yo me doy cuenta es de que estoy nerviosa porque de pequeñita tuve una experiencia súper impactante, que me impactó de tal forma que luego mi cerebro en situaciones parecidas dice, oye, tú no eres capaz de hacer esto, ¿no? Fíjate que encima en la universidad el profe me escogió porque sabía que era la que mejor llevaba el trabajo y me escogió a mí. Y yo pensé cuando me escogió, maldita la hora la que me ha escogido a mí, tú no sabes lo que voy a liar de aquí. Y claro, me volví a bloquear. Bueno, pero a veces es verdad que esos recuerdos, ¿no? También no. Pasan, no sé, Sí. A ti te habrá pasado también y no sé, porque claro, ella da francés y es verdad que a lo mejor no tienes que escribir tanto, sino pensar más que en un examen de historia, pero yo tengo un montón de alumnos y alumnas sobre todo que se quedan completamente en blanco, que lo saben, y es un bloqueo, ostras, ¿cómo se pasa trabaja muy eso, mal, no? se pasa muy mal porque joder, es que es una sensación de frustración porque tú sabes pues que esa cosa te hace ilusión o que tienes los contenidos asimilados, que te sabes tal. Claro. Pero es que yo he visto a muchas personas también que les pasa ya no solo en exposiciones en público, sino en exámenes que son muy importantes para ellos, ¿no? Sí. Que esa inseguridad que se te genera, ¿no? O esos pensamientos tan limitantes, ¿no? De no voy a ser capaz o me voy a bloquear, es que se terminan haciendo realidad y nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso a veces que entra en tal colapso
que nos deja un poquillo... Sí, Sí, pero bueno, lo importante es que al final con la edad y tal, lo que tú dices, ¿no? Lo ves con perspectiva, lo abrazas y bueno, y trabajarlo, por supuesto, que siempre sí. ayuda. Bueno, Miriam, eres especialista en TCA, que yo ahora quedo guay diciéndolo, pero me acabo de enterar de lo que es, que para lo que no sepáis, es trastorno de conducta alimentaria. Y nos gustaría saber cuáles son los principales motivos que están detrás de estos trastornos y en qué franja de edad suelen manifestarse. Ujú. A ver, pues para mí el mundo de los TCA es fascinante y apasionante, ¿no? He estado muchos años, prácticamente les tengo tanto cariño porque hice las prácticas, cuando terminé el máster, hice las prácticas en un centro especializado en trastornos alimentarios y vi que era tan complejo, precisamente lo que hay por debajo, vi que todo tiene... mm, eh, todos los factores tienen que ver con todo menos con la comida, básicamente, como que se dice mucho en los trastornos de la conducta alimentaria se utiliza mucho la metáfora del iceberg, que viene un poco a decir que las personas suelen confundir el trastorno alimentario con los síntomas visibles, ¿no? Pues lo típico, ¿no? De pues esta persona es que está obsesionada con el peso, con el cuerpo, o está obsesionada con la alimentación y hace tal, tal, tal. Vale, sí, eso es lo que se ve, pero es que debajo de esa punta de iceberg hay un 90% de factores que vienen desde nuestra historia de aprendizaje, desde nuestra infancia, y que tienen que ver con, como os digo, con todo, menos con la comida. Obviamente, si la persona crece en un entorno en el que hay una relación conflictiva alrededor del cuerpo, de la comida, lo que escucha en casa, va en esa dirección, por supuesto que lo va a desarrollar, pero hay otros muchos casos en los que no existe esto, sino que existe pues otro tipo de factores estresantes como puede ser un haber recibido acoso Claro. en el cole, experiencias de bullying, o, joder, es que hay muchísimas flechitas que pueden hacer que la persona termine cogiendo esa vía de escape y que al principio, como os digo, no están para nada, no tienen por qué estar directamente Claro. relacionados con la comida o con el cuerpo. Hay muchas personas que entran ahí incluso inconscientemente, porque es como la única forma que encuentran de gestionar su malestar. Es como si hubiera quizá problemas alrededor que no están sabiendo afrontar, Sí. digamos, ya sean familiares o relacionales o Académicos académicos. también, que te lo- Y quizás su mente encuentra la vía rápida a través Un de la poco- alimentación. También la valoración externa, ¿no? Cuando empiezan a recibir un refuerzo por la cultura que tenemos, ¿no? Una persona, imagínate, ya que no tiene ni que hacer dieta, que se haya puesto malita, haya tenido una enfermedad física, imagínate que pierde peso. Y lo primero que hace cuando sale a la calle es recibir comentarios positivos. ¡Ay, qué guapa te has quedado! Claro. ¡Oh, ay, qué delgadita y qué tal! Muchas veces simplemente eso puede ocasionar cierta obsesión si esa persona obviamente reúne otro Claro. más características. Por supuesto, no todo el mundo que tenemos esa experiencia, por supuesto que no desarrollamos TCA, menos mal, pero es verdad que a muchas personas les puede, junto a otros factores, al recibir estas experiencias, pues pueden terminar desarrollándolo. ¿Y en qué edad que más o menos? Porque no sé si se llega o se puede llegar a desarrollar, por ejemplo, en una edad tardía o suele ser en la adolescencia o a principios de la adolescencia. ¿Qué rango de edad más o menos el que se suele manejar con esa problemática? A ver, pues arriesgándome un poquillo, porque ahora mismo no tengo en mente datos quizá muy actuales o Sí. no he revisado últimamente eso, pero yo por mi experiencia os diría que suelen empezar más en la adolescencia, por esto de que es una edad bastante vulnerable y en la que la comparación con nuestros iguales y el sentimiento de querer pertenecer a un grupo, estar integrado,
empieza, pues por supuesto, esa necesidad de vincular más a nivel de relaciones, ¿no? De separarnos también un poco de nuestros padres y decir, oye, aquí estoy yo, esta es mi identidad. Y bueno, es una edad bastante vulnerable como para que si se reúnen estos factores de los que hablábamos antes, pues algunas personas puedan empezar a desarrollar este tipo de obsesión, ¿no? Sí, la verdad Con su que cuerpo, con cuidarse. Sí, nosotros que trabajamos con adolescentes, desgraciadamente, es verdad que es una edad en la que afloran muchísimos trastornos porque también hay mucha inseguridad, un poco lo que tú dices, claro, ¿no? muy relacionado con la autoestima, ¿no? Eso es, Claro. es lo que estaba diciendo Miriam, el querer verse bueno, el grupo lo acepta y demás, Mm. yo creo que llega un poco a eso, ¿verdad? Sí, la verdad que es un melón ahí. Es un melón grande. Sí, Claro. sí, porque, joder, yo pienso mucho en las redes sociales. Claro. Pienso mucho en las redes sociales y en lo buenas que pueden ser para muchas cosas, por supuesto, pero lo peligrosas que llegan a ser para otras cuando tenemos tan fácil el coger el móvil y esa comparación, ¿no? Tan grande que surge con, Claro. pues, Y que es tan fácil encontrar siempre. tantos filtros. Claro, exactamente, con tantos filtros Mm. que alguien tenga siempre un cuerpo mejor que el tuyo en cuanto al canon de belleza que se ha establecido. Y que no es, objetivamente no tiene por qué ser lógicamente el mejor, ni el más bonito, ni nada, pero que siempre va a haber alguien, o sea, esa comparación puede ser siempre infinita, ¿no? Y ese Claro. tema puede no acabarse nunca. Es muy importante, yo creo, trabajar en esa autoestima y demás, y sobre todo yo creo que con los adolescentes, nosotros no sabemos en primaria y demás si se desarrollan en esa etapa, pero que estabas comentando antes que había niños o niñas de 8 Algunos años así, casitos se ¿no? ven también. Algunos casos de niños cada vez más, niños y niñas cada vez más jóvenes se ven. Bien. Pues vamos a empezar a entrar un poco más en el tema de la salud mental. Y te queríamos hacer la pregunta de ¿cómo definirías la salud mental de manera lo más simple y didáctica posible? Vale. A ver, yo lo primero que concibo o diría que veo la salud mental como una salud integral, ¿no? Como desde el punto de vista de que podamos percibir la persona o el ser humano mm, como un todo en interacción con el mundo, ¿no? Donde salud mental, salud física, historia de aprendizaje, contexto, están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, yo diría que salud mental es como esa capacidad que tiene la persona para responder ante su entorno de una manera flexible, de una manera efectiva, o incluso es como esos patrones de respuesta que se desarrollan ante experiencias adversas. La Organización Mundial de la Salud, recuerdo haberlo estudiado, lo definían un poco como, oye, salud mental no es estar siempre feliz o no es simplemente ausencia de enfermedad. Claro. Es esa capacidad de integrarte, o sea, de integrar tus experiencias de vida y de adaptarte al entorno de una manera flexible, incluso, pues por supuesto, nuestra capacidad de establecer vínculos sanos. Y salud mental, pues también es, por supuesto, vivir en coherencia. ¿No? Poder vivir en coherencia con lo que uno valora, incluso después de sufrir, incluso después de haberlo pasado mal, que podamos seguir viviendo de la forma más alineada posible a lo que valoramos, ¿no? Vale. Antes estaba diciendo que, bueno, que tu recuerdo del cole era, ¿no? Ese momento de me quedo en blanco y demás. Y bueno, también, bueno, pues trabajas traumas en tu consulta. ¿Cómo repercute a una persona adulta o cómo manifiesta un trauma no tratado? ¿Qué síntomas suele tener y demás? Y por qué de repente algo que sucedió, pongamos en el pasado, de repente en el presente aflora y esa persona tiene que ir a consulta. Fíjate que muchas veces, justo con lo que os comentaba antes, creo que me sirve un poco, porque
esos síntomas son de lo más variado que podáis imaginar. A veces como que consideramos bueno, eso quizá en otro momento, no sé si luego si surge otra pregunta os lo cuento, ¿no? Pero es como que hay una concepción de trauma únicamente alrededor de lo que se considera trauma, ¿no? Que en Sí, psicología verdad. lo llamamos como el trauma de T mayúscula. Pues circunstancias súper adversas, de que venga pues un tsunami o que Claro, haya un claro. accidente de coche, todo eso es un trauma de T mayúscula, ¿no? sí. Pero luego existen los traumas de T minúscula que realmente son incluso hasta los que más dañito hacen, Sí, porque son los que vienen repetidos a lo largo de nuestra historia por comisión o por omisión. Es ¿Vale? decir, son cosas que o bien nos pasan repetidamente y nos vienen mal, o bien no nos pasan y nos deberían de haber pasado, Ujú. digamos, ¿no? Entonces, la persona que tiene trauma muchas veces viene a consulta por el malestar del presente, incluso inconsciente, sin saber, entre comillas, que quizá ese malestar que tiene sus raíces en años anteriores. Por eso el ejemplo que os ponía antes del cole, sí. me gusta contarlo ahora ya, antes ni lo recordaba, imaginaos. Y bueno, es que esto también tiene relación con eso, joder, yo ponerme aquí delante también implica Claro, pues que estoy siendo expuesta Claro. y eso me ha dado y me sigue dando miedillo hoy en día, Ya. aun habiéndolo trabajado, ¿no? Entonces, pues el trauma se activa en el presente cuando el cerebro, aunque tú no lo sepas, ajá, relaciona con estímulos parecidos que puede volver a estar en peligro como lo estuvo en el pasado, curioso, ¿eh? ¿no? Entonces, de ahí pues la persona puede experimentar ansiedad, sensación de, pues no sé, hay diferentes tipos de síntomas, ya bien Ujú. sean de hiperactivaciones o de hipoactivación, ¿no? Pero pues, no sé, y dentro de la hiperactivación estaría todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso en modo lucha o alarma, todos los síntomas Claro, ya. que conoceríais vosotras como por ansiedad, ¿no? Claro. Claro, claro. Y luego en la otra parte de la ventana, ¿no? De hipoactivación, esa zona azul, estarían todos esos síntomas más de entumecimiento o congelación que obviamente también algunas personas tienen cuando pues no ven escapatoria. Claro. Entonces, cuando no vemos escapatoria, nos congelamos y nuestro sistema nervioso dice, pum, aquí me apago e incluso te puedes hasta desmayar. Pues fíjate, sí, sí. Entonces yo creo que sería un poco eso, malestar o incluso dificultades para relacionarte, dificultades para llevar tu día a día de una manera adaptativa, funcional y que te permita ser feliz, pues esos son síntomas quizá de cositas que igual en su momento no fueron atendidas como Claro. podrían haber sido atendidas y ahora la persona ocasiona dificultades Claro. que no se ve capaz de resolver ella sola. Claro. Sí, se puede quizá agrandar y irte comiendo terreno a más ámbitos de tu vida, ¿no? Si no lo trabajas y si Si no... no lo tratas a Claro. tiempo. Pues Sí. mira, del tema de la salud mental, ¿cuáles son los principales desafíos a los que os enfrentáis los psicólogos? Mm, Pues desafío como tal, ahora yo creo que igual está un poco sesgado porque es lo que Ya. más, a lo que más me dedico, ¿no? Pero creo que el desafío surge un poquito de aquí, de las personas que quizás arrastran un trauma complejo, porque al final ahí yo creo que para nosotros como profesionales es un poquito más complejo entrar, precisamente por lo que os decía antes, porque hay cosas que escapan al nivel de conciencia de la persona y hay que ser muy cautelosos a la hora de trabajar con esos casos, Sí. porque, pues porque el malestar es muy profundo. Ya. Y yo creo que ese es el principal desafío al que me enfrento ahora. Los TCA también encierran debajo de ese iceberg Claro. bastantes experiencias traumáticas. Claro, claro. Entonces, yo creo que ese es el mayor desafío, el ir siempre con mucho respeto, con mucho cariño, porque pues lo que se dice siempre, nunca se sabe lo que hay Detrás. detrás de la vida de una persona. Claro, claro. A veces venimos con síntomas aparentes, pero igual debajo de lo que se ve y debajo de lo que la persona ve, puede haber un pozo
Claro. un pozo grande. Claro. De ahí la importancia, ¿no? Yo creo que es una premisa importantísima en la vida el intentar ser amable con el otro. Claro, Por lo eso. menos en la medida que podamos ser amables, siempre por eso, porque no sabemos lo que hay, ¿no? Claro, detrás. claro. Sí, hombre, obviamente, a nivel profesional, porque te conocemos, sabemos cómo trabaja. A mí personalmente me encanta porque escucha siempre, no juzga y creo que eso es muy importante para que el paciente se sienta cómodo, se abra y diga, "Ah, pues me abro aquí en canal y te cuento". Claro que muchas veces también se tendrá que dar la ocasión en la que te encuentres con pacientes que de alguna manera no sean del todo honestos y tú estés calando, ¿no? Y digas tú, bueno, ¿qué te digo? ¿Lo que quieres escuchar o rompo, digamos, esa barrera y soy sincera contigo? No sé, ¿te ha pasado alguna vez? Porque, o sea, yo es verdad que tengo amigos y tal, y a lo mejor, o familiares y demás, pues he ido al psicólogo y tal, y le he contado que, no, como haciendo referencia a la otra, a que tiene un problema con otra persona, con la pareja o tal, y todo es el problema de la otra persona, ¿no? Y es como, bueno, si vas con esa actitud de hacer poca introspección, poco favor te vas a hacer a ti mismo, ¿no? Claro, yo quizá diría que soy de las psicólogas que no confronta o que Ajá. trato de confrontar poco, a pesar de que a veces la confrontación pueda funcionar, ¿no? Pero yo quizá vería ese miento como que quizá hay una función detrás de eso, está mintiendo para algo o forma parte del problema. Ya. Muchas veces, ¿no? Pues no sé, quiero entender que la persona está dando esa información porque espera recibir algo de mí, entonces, pues claro, yo me tengo que quedar ahí como un poco, venga, a ver en qué puedo ayudarte yo con esta información que Claro. tú me estás dando, ¿no? Claro, claro. Pero sí, cada caso es un mundo, ¿eh? Ya. No me atrevería a dar una respuesta general Ya. porque yo creo que esto es una de las claves de poder hacer un buen trabajo, ¿no? Más allá de los tratamientos que puedan estar validados científicamente, por supuesto, y que son los que yo animo a todo el mundo a emplear con las personas que nos visitan, pero más allá de la técnica, es la persona. Claro. Claro. Yo digo que ahí tenemos que hacernos también tenemos que hacer un buen trabajo, ¿no? Para vincular con la persona y, y nada, y conseguir que si te miente al principio, yo intentaría conseguir que deje de mentirme, ¿no? De alguna manera, no sabría cómo decirte que lo haría, porque no conozco, tendría Ya. que decirte qué persona en Claro. concreto, ¿no? Claro. Y qué causas le están haciendo mentirme, pero intentaría que llegara un día en el que me dijera, pues mira, ¿sabes qué? La otra vez te dije Claro, tal, porque y no era verdad, y yo, vale. Claro, porque habrá mucha gente también que vaya al psicólogo o a la psicóloga porque no, porque me han dicho que venga, ¿no? Entonces también tiene que ir con esa Claro. predisposición, lógicamente, ¿no? Claro, y yo creo que eso los compis que trabajan con adolescentes a veces lo notan mucho, o con niños, Claro. porque claro, si imaginaos que van únicamente por los padres, ahí hay un componente motivacional de escasa o nula motivación al cambio que influye, por supuesto, ¿no? Pero bueno, también forma parte de nuestro trabajo conseguir esa toma de conciencia o que la persona pueda ver algo de beneficio Claro. en la visita, ¿no? Que nos haga. Y hablando un poco, siguiendo con el tema, eh, sabemos que es muy importante el vínculo que se establece entre paciente y terapeuta. ¿Qué herramientas suelen usar los psicólogos o las psicólogas para establecer ese vínculo que propicie un ambiente bueno, de tranquilidad por parte del paciente y que así propicie también el que se abra, ¿no? Ujú. ¿Qué herramientas usáis? Yo te diría, para mí, Ujú. los ingredientes más, o los que más me han funcionado, ¿no? Yo creo que ante todo es estar presente, lo primero, ¿no? Oír, estar enfocada, poder crear un espacio seguro. Creo que es tan importante, al menos para mí, quitarme como mm, ir sin expectativas. Como decía antes Sandra, por supuestísimo los juicios dejarlos a un lado, o si aparecen porque somos humanos, Claro. poder observarlos y saber, como os digo, intentar dejarlo en un segundo plano. Ujú. Pero para mí
los principales ingredientes de poder establecer un vínculo con la persona o con el paciente vienen desde el sentarme ponerme en la posición Más la empatía, ¿no? de tú a tú, Vale. somos humanos, yo también tengo mis cosas Claro. y que la persona pueda percibir eso, mi interés genuino en ayudarla Ujú. y que pueda percibir pues los valores, también lo explico directamente. O Claro. yo le puedo decir a la persona los primeros días, pues mira, esta es mi manera de trabajar, o para mí son muy Claro. importantes estos valores en nuestras sesiones, quiero que puedas sentirte comprendido en todo momento, si hay alguna cosa que nos quieras hablar, tal, ¿no? Entonces, creo que eso como es el ingrediente básico, ¿no? Vale, Crear ese espacio seguro para que la persona poquito a poco pueda ir explorando sus heridas emocionales sin miedo al juicio Claro. y con confianza de que allí va a encontrar estrategias que en otro sitio no encuentra o una visión que quizá de repente le enciende una lucecita dentro Claro. y le ayuda. Yo creo que desde ahí. Sí, yo creo que también. Mm. Hablando un poco del día a día, del estrés que tenemos y sobre todo desde la pandemia hasta ahora, ¿cómo se está manifestando esto en la salud mental? ¿Lo estáis notando, no? Muchísimo, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que un montón y en el sentido de que se han disparado bastante, si Ya. antes o si ya estaban ahí, o las personas que tenían cierta predisposición, a raíz de la pandemia se han disparado bastante más cualquier tipo de sintomatología o de trastorno, y eso se ha visto mucho en datos que he podido ver yo así por encima de cifras de pues trastornos de ansiedad o de depresión en adolescentes, en adultos por supuesto también. Sí que se ha notado. Claro. Bueno, y hablando también así de un poco, ahora no sé si decir que está de moda o que hay más visibilidad, ¿no? de la salud mental, porque es verdad que antes decir que ibas al psicólogo era como, este no está bien, echa para allá porque tienes un problemita, y parecía, ¿no? Que Sí, totalmente. había ahí un estigma por parte de la sociedad muy, muy grande. Yo creo que afortunadamente ese estigma se está disipando, pero sigue existiendo. ¿Crees que hay gente que no se atreve a pedir ayuda profesional precisamente por miedo al que dirán? Pues quizás te diría que sí, pero conforme me hace la pregunta, Elena, a mí también me viene que muchas veces es más resistencia a la nuestra propia que el que dirán. A veces también el que Es dirán, verdad, ¿no? sí, Pero sí. conforme me lo decía, yo estaba pensando, digo, pero igual nosotros también somos muchas veces el primer freno, que yo la primera levanto la mano, Claro. nos cuesta decir, voy a pedir ayuda. Es verdad, sí. ¿Sabes? Creo Sí, que sí. existe todavía más como esa tendencia a restarle importancia al malestar emocional frente al físico, por decirlo así, ¿no? Yo muchas veces lo hablo con muchos pacientes de decir, joder, mira qué rápido vamos al médico cuando, ¿no? Cuando nos duele la barriga, por decir algo, Totalmente. y cuánto tardamos en decir, Es cierto eso. que llevo una semana que no tengo ganas de vivir o que llevo una semana que tengo taquicardia. Fíjate, Sí, sí, El es verdad. afectar entonces creo que muchas veces, incluso más que el que dirán ya, Sí. porque ya puesto así, dices, puedo hacer terapia online en mi casa, nadie se entera. Ya. ¿Sabes? Ya no es tanto eso, sino no, puedo yo solo, ¿no? Sí. Hay ahí como todavía y que me encantaría romperlo, porque, y te digo, yo la primera que a mí me ha costado también lo mío ir a terapia, me han tenido que pasar cosillas medio durillas para ir, pero vamos, súper contenta también y cada vez defiendo más la idea de que todo el mundo y la psicóloga es lo primero, ese acompañamiento ahora mismo para mí es un regalo poder Claro, tener mis claro. sesiones con mi Claro. psicóloga, yo las vivo como uno de los principales pilares de autocuidado ahora mismo. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que decía Miriam, bueno, para establecer un poco ese vínculo, de alguna manera tú
te muestras como una persona que también eres vulnerable, y hay gente que se piensa que los psicólogos no van al psicólogo. Claro. Y obviamente sois personas y en un momento dado, además, Nos ¿quién pasan mejor que cosas. nadie para identificar, oye, creo que necesito y bueno, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Ir y ya. Total, y es que anda que no nos viene bien también para poder hacer luego mejor nuestro trabajo. Claro. Es autocuidado para mí, pero por supuesto también para las personas a las que acompaño luego. Entonces, ya te digo, creo que puede haber estigma por ese lado, pero también yo de verdad invitaría a que mirásemos un poco hacia adentro y seamos un pelín más amables con nosotros mismos cuando estamos mal y no tardemos tanto Es en pedir verdad. ayuda. Sí, sí. Que no sea tan largo el proceso y no lleguemos a estar tan mal para decir, joder, voy a pedir una cita. Mm, Porque igual es que en la primera me sorprendo y en la primera ya me ayuda, claro, ¿no? claro. Sí, hablando de ese autocuidado, ¿no? ¿Qué impacto tiene el autocuidado en el bienestar de la salud mental y emocional y demás? ¿Qué cosas podemos tener o hacer para llevar a cabo ese autocuidado, además de lo que estamos diciendo, ¿no? De este acompañamiento y demás. ¿Qué se te ocurre? Pues mira, yo diría que es tan básico porque vivimos, ahora mismo tenemos tanta exigencia alrededor y tenemos un modo de vida que es tan demandante que creo que el autocuidado, el intentar incorporar pequeños gestos de autocuidado en el día a día, se convierte en algo fundamental para no ir acumulando estrés Ya. cotidiano o estrés crónico, ¿no? Y el poder prevenir enfermedades más grandes o problemas, trastornos más graves en un futuro es precisamente eso. Ya. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo creo que es tan importante conocernos y, como te decía antes, poder mirar hacia adentro y empezar a no pasar por alto los síntomas, Mm, ¿no? Pasar por alto el malestar de, llevo una semana sin dormir, no pasa nada. O, ¿sabes? claro. Sino decir, "Ey, Ya. voy a mirar hacia adentro, Ya. voy a ver por qué me está pasando esto y si no lo sé, voy a pedir ayuda. Porque el autocuidado empieza de ahí. Si yo no me conozco o si yo no me miro, si yo no me escucho, si yo estoy desconectada de mi cuerpo y paso por alto las señales que me manda y las banderas rojas que me enciende, pues claro, igual termino yendo al médico o al psicólogo, pero cuando el problema está. Claro. Entonces yo creo que el autocuidado empezaría un poco por ahí. Revisar qué hábitos, qué cosas de las que me gustan estoy haciendo en mi semana o en mi día a día, que no sea todo obligación y todo Ya. estrés, Ya. ¿no? Y a partir de ahí quizás, pues yo diría, vale, y aparte de las cosas que haces que te gustan, encuentras tranquilidad, duermes bien, ¿no? Claro, claro. Yo creo que todos esos básicos que empezaría por ahí, por lo básico. Vale. A mí, bueno, me gustaría un poco también que nos hablara porque yo lo he escuchado por ahí, pero realmente tampoco me he puesto a investigar demasiado. ¿Qué es MDR? ¿En qué consiste y Ujú, para qué casos suele venir bien, servir y demás? ujú. Pues mira, el abordaje o la terapia de MDR la creó una psicóloga estadounidense, Francine Shapiro. Espero no equivocarme de que sea estadounidense, porque sí. Y es un abordaje que principalmente está enfocado para tratar el estrés postraumático, trauma complejo, pero cada vez las investigaciones van demostrando su uso en otro tipo de patologías, Ajá. adicciones, trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Y pues a mí me gusta un montón, porque creo que abre una vía un pelín más rápida, como decía antes, para trabajar con estos casos que son más limitantes. O como decía, que están un poquito más enterrados en el cuerpo, Ajá. más a nivel somático o más a nivel inconsciente. Y a través de la estimulación bilateral, que lo que consigue es activar los dos hemisferios, lo que conseguimos es que nuestro procesamiento adaptativo de la información que tiene nuestro cerebro consigue que podamos resignificar o integrar de nuevo
esa experiencia que tuvimos de una manera adaptativa y sana. Entonces, claro, es como un trabajo con pasado, pero que por supuesto tiene una orientación hacia presente para que Claro. la persona pueda vivir mejor. Yo digo que es como limpiar, limpiar la huella del trauma de dolor. Ajá. No es con MDR, por supuesto, no borramos lo que pasó, ni muchísimo menos, ni le vamos a quitar importancia a lo que pasó, pero sí hacemos que no duela Vale. o que duela menos. Y para eso tienes que estar mucho más en tu día a día, me imagino que, y no tanto irte a lo que te pasó en ese momento o cómo, ¿Qué porque te refieres a estar más presente en como abordarlo más el desde el ahora? presente. Se hace un abordaje en tres vertientes. Trabajamos presente, pasado y futuro. Ajá. ¿Vale? Pero un poco para que podáis entenderme lo que os decía antes. Ante todo, cada persona es un mundo. Claro. eh, y hay muchas personas con las que hay que trabajar al principio mucha parte de presente, pues porque igual lo que decíamos, ya vienen muy desbordadas o con mucho Claro. malestar. Y por supuesto al principio hay que intentar conseguir que el sistema nervioso entre en un estado lo más calmado que se Ya. pueda. Ajá. Y a partir de ahí se puede empezar a hacer un trabajo lo más amoroso y cauteloso y respetuoso posible, yendo hacia esa Vale. diana o hacia esas escenas o Ujú. situaciones del pasado que la terapeuta, la psicóloga, identifique que están relacionadas con el Ajá. problema, y a partir de ahí se trabaja con esta estimulación bilateral, ¿no? Que como digo, lo que consigue es limpiar un poco, hacer que el trauma, digamos, que queda como atrapado en ese cerebro emocional o en ese sistema límbico y que resuena en nuestro interior y nos ocasiona el malestar, conseguimos que pase y se integre Ujú. con las redes adaptativas de recursos que la persona ya pueda tener en el presente, en el córtex prefrontal. Es como que Ajá. conseguimos que ese daño, pues se vaya, se limpie, ¿no? Claro. Hacemos como, Claro. como una especie de limpieza, ¿no? Es No. súper bonito, es complejo a veces incluso hasta de explicar o de entender. Es como un poco, pues sí, es muy curioso, pero a mí me fascina, me encanta. Y no sé, para entrar en esa activación bilateral, ¿usáis algún método o algo? Porque Sí, se utilizan movimientos oculares. Lo primero que se descubrió fue que eso se activaba con movimientos oculares, sí. haciendo así, pues Ujú. la persona sin mover la cabeza sigue nuestros dedos, siguiendo unas determinadas instrucciones. Es un protocolo Ajá. bien estructurado, ¿no? Ujú. Pero también se puede hacer con tapping, estimulación Ajá. táctil o auditiva también. Ah, Sí, sí. curioso. Madre Ujú. mía. No, que estaba pensando yo que luego la gente dice, no, yo es que soy psicólogo de mi amiga, no sé cuánto, que todo lo que hay detrás y todo los Hombre, estudios y una formación. toda la formación que a veces que tenemos que obviamente darle el lugar que se merece, ¿no? Claro, valorarlo, porque es verdad que no, que la gente dice, yo me tomo una caña con mi Ya amigo está ahí. y ya está. ¿Y tú para qué vayas al psicólogo? Vamos a tomar una Totalmente. copa. Y es Sí, es verdad verdad que que efectivamente. lo que estamos hablando, que hay ahí una red de profesionales con muchísima preparación, además que hay un abanico de distintas vertientes, ¿no? Que si gestal, que si cognitivo-conductual, es decir, hay un abanico importante de que al final Ujú. de alguna manera son barquitas salvavidas, ¿no? Que te puedes Hombre, montar claro, en una, te funciona y claro, escapas del total. tsunami. Mm. Mira, Miriam, para ir un poco terminando ya así con las preguntas más ¿Ya? del tema. Yo estoy aprendiendo Nos mogollón, estamos colando la con verdad. el tiempo, sí. Pero no pasa nada porque estamos aprendiendo muchísimo. Entonces, volviendo un poco al tema de los adolescentes y demás, porque también a nosotras obviamente nos toca el Ujú. tema, ¿no? Y nos preocupa. Por lo que están pasando, todos los problemas, traumas, trastornos, etcétera, ¿cómo puede la familia ayudar a esos niños, a esos adolescentes? ¿Qué herramientas pueden utilizar y qué consejos les daría?
Ujú. Em, bueno, yo valoraría el nivel de comunicación o confianza que hay en esa familia, ¿no? Porque lo que recomendaría ante todo sería, pues separarme con mi hijo o con mi hija cada día a preguntar cómo está, ¿no? Mm, Sí, Pero como decíamos antes, desde ese interés genuino de verdad, no un claro, qué tal y me voy a hacer la cena, sino claro. claro, me siento y intento pues establecer esa confianza para que mi hija o mi hijo se sienta en ese espacio seguro y en el que me va a poder contar si le está ocurriendo algo, ¿no? Ya. Porque a veces pasa también en esa edad que nos distanciamos, como decíamos antes, un poquito más de nuestros padres y nos cuesta también desahogarnos con ellos, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo a la familia les recomendaría un poco eso, ¿no? El atender y el estar presente muchas veces hace más y beneficia más que cualquier otra cosa, claro, claro. Sí, ¿no? no a lo Poder mejor, transmitir estoy aquí y cuando quieras hablamos. claro, cuéntame ya qué es lo que te pasa, cuéntame ya, porque si a lo mejor no se ha ido trabajando esa Claro. escucha y esa pregunta y demás, pues precisamente el adolescente yo creo que va a encontrar ahí un muro y Ujú. obviamente no creo que quiera no romper esa barrera y contarle de repente a su madre o a su padre qué es lo que le pasa Claro, es si no que se ha trabajado eso previamente, ¿no? es, si al final si lo haces me imagino, ¿no? Que si los padres lo hacen de una manera muy inquisitoria y Mm, un poco pasivo-agresiva, ¿no? De dime qué te pasa, al final es Mucho, verdad, pero para... es verdad que los chiquillos los chiquillos y cualquiera se bloquean y es como, mira, es que no sé ni cómo Da contártelo. más miedo porque Claro, yo no me sentiría segura. eso es. Mm, Entonces, sí, Claro, sí. claro. Es importante que se haga quizás desde chico, ¿no? Es que sí, estaba acordándome de mi prima, ¿no? Que la niña tiene 2 años y medio y está en la guardería, ¿no? Y ya ella, desde hace un tiempo, le pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la guardería? Cuéntame, ¿eres feliz? ¿No? Y digo, joder, qué guay, ¿no? Que tu madre ya desde tan pequeñita te vaya preguntando esas cosas para que tú identifiques, ¿no? Qué Sí, bueno, sí, claro, y sí. el poder hacer referencia a esos Mm, estados emocionales Claro, para que la claro, persona vaya tomando conciencia de claro, cómo se siente, de lo que le claro, gusta, de lo claro, que no, ¿no? Sin que nosotros tengamos que estar diciendo, interpretando nada, sino... claro. exacto. Ujú, Que yo creo que es importante hacerlo desde pequeñito. Bueno, si ujú. volvemos a tu etapa académica, tu etapa escolar, haciendo una metáfora, ¿vale? ¿Cuál es el examen más difícil al que te has tenido que enfrentar en la vida? En mi etapa escolar, No, haciendo una metáfora, es decir, en tu etapa escolar no, porque a lo mejor me dices Es que un te haga la última pregunta. ¿Por qué no hacemos la pregunta random que lo vaya pensando y que ahora nos lo diga, ¿no? Es que esa bueno, es mi vale, pregunta. Esa ya al vale, pues final. hacemos la O sea, pregunta toma random. piedra de este Pero cole. esa, déjatela ahí, Vale, ¿vale? esa no la voy Pero a no, pero contestar. de que el cole y eso no, así de Claro. la vida, de decir, No, ostras. ahora te vamos a hacer eso. Pregunta random en la que no tienes que pensar. Entonces ya Y hay volveremos a que esa ir pregunta y venga. rápido, ¿vale? Vale, Dinámico. vale. Yo esta sé ya la respuesta, creo que va a ser yoga o pilates. yo, ¿Omnívora o vegetariana? uy, omnívora, por poco. Bueno, bueno. ¿Música o lectura? Lectura, Ujú. ¿Meditación sola o en grupo? en grupo, ¿Sí? ¿Humor o drama? humor, Y ahora mucho drama, una que es típica, ¿no? ¿Gato o perro? perro, Claro, perro siempre. yo ahora antes era de perro, ahora ya de gato. Y Sí, ella siempre de gato. O yo de sea, que aquí gato tenemos un siempre. poco Pero de también me gustan todo. los perros, ¿eh? Lo que pasa es Sí. que es mucha responsabilidad. La verdad que sí. Pues ahora vamos con la antepenúltima pregunta, Vale. ¿no? Y es si nos quieres contar un poco quién comparte contigo pupitre a día de hoy, a nivel familiar, de amistad, lo que tú quieras que sea importante para ti, tus pilares, ¿Con digamos. quién comparte Miriam García Ortiz su pupitre? Eso. Pues mi pupitre lo comparto con mi pareja y con Ujú. mi perrito, que son Los los pilares. seres más importantes de mi vida en este momento. Porque, lógicamente, mi familia y mis amigos también, pero la mayoría están lejos de aquí, ¿no? Claro. Entonces, Claro. lo comparto con él
y con nuestro perrito, que es como nuestro hijo. Pues sí, Sí. es verdad. Lo entendemos perfectamente, porque tenemos una gata y ya mismo le compramos un uniforme del Sí, ya colegio. mismo. Nosotros hacemos bromas con que si va o deja de ir a buscar trabajo, si aporta en el pago del piso. Si te vas tú para luego comprar la Comprarle la galleta. galleta. Total. Sí, te entendemos. Y ahora sí, venga, la última pregunta. Venga, Elena. que estoy deseando. El ¿Cuál sí. ha sido el examen más difícil al que te has tenido que enfrentar en la vida? Pues mi examen más difícil ha sido afrontar el malestar de mi hermano. Ujú. Mm. Y tener que enfrentarte a eso. Sí, el ver a un familiar mal. Claro. Fíjate, ¿no? A veces que a lo mejor, desconociendo totalmente lo que te ha pasado y tal, que a veces sufrimos más a lo mejor por lo que le haya podido pasar a otra persona que... Sí, Mm. sí, porque es verdad que muchas veces también es la frustración, ¿no? De que uno quiere ayudar y tal, y a veces es complicado, ¿no? Y es verdad que son exámenes de vida del que se aprende mucho. Totalmente. Al final. Al final forma parte de la vida, ¿no? El estar ahí acompañando, por supuesto, a las personas que queremos en lo bueno y en lo malo, ¿no? Entonces yo creo que cuando vienen esos momentillos de malestar en personas que queremos mucho, pues lógicamente, Claro, inevitable, te toca. lo pasamos, Sí. lo pasamos regulín también, Claro. nosotros por el camino, Claro. pero bueno. Pues mira, vamos a terminar ya sí que sí con una cosa que hacemos siempre en el pupitre. Y es que en el pupitre tenemos, ahí debajo del vaso, tenemos un libro que Ujú. nosotros lo llamamos el libro mágico, puesto que es cuestión de abrirlo, ¿no? Pensar en un deseo, pedirlo en voz alta, porque aquí sí que si lo pides en voz alta se va a cumplir. No, y que para que todos pongamos Hombre, nuestra claro, nuestra energía de positiva decir, venga, que se es cumpla. que se cumpla, ¿no? Vale. Entonces, ahora cuando abras ese libro, pues si quieres nos cuenta cuál es ese deseo y de esa manera pues cerraríamos esta entrevista. ¡Qué bonito! Sí, me Pasa Así que que mira, el te traigo aquí ese libro mágico. este libro. Ahora sí que ábrelo, cuesta un poquito abrirlo, pero que me encanta el establecer intenciones. ¡Oh, qué bonito por la luz! ¡Qué chulo! Hay muchos invitados Joder. que nos dicen, si lo miro me mareo. Dios, me encanta. ¡Qué guay! Pues Pues yo ya lo tengo. adelante. Ya lo tengo. Pues mira, que cada vez haya más personas con conciencia de lo importante que es pedir ayuda antes. Como decía, por favor, pedid ayuda antes. Qué bonito deseo, ¿no? Jope. pues sí. Yo creo que la sociedad lo está consiguiendo. Sí, verdad. poco a poco Y- vamos encaminados. Y gracias a la Que nos ayuda, dejemos sostener, que Sí. somos muchas personas bonitas para ayudar y totalmente. ese sería mi deseo, en voz alta. Pues Y se va a cumplir, se va a seguro. cumplir y con profesionales como tú, pues ya estamos encantados, vaya. Bueno, tenemos que decir esto para la gente, ¿vale? Que todavía no se ha atrevido a pedir ayuda porque a lo mejor ellos mismos se boicotean. Miriam ha sido psicóloga y terapeuta de Sandra y también psicóloga y mi terapeuta, y la verdad que nosotras nos ha ayudado mucho y hemos sentido ese bienestar y esa mejoría en momentos complicados, Sí, que también nosotras nos enfrentamos a exámenes a veces difíciles. pues Y sí. Miriam nos ha chivado ahí, nos ha hecho una chuletilla para probarlo. Siempre desde el respeto Y sobre todo lo que decía, desde no juzgar. Mm. Pues muchísimas gracias, Miriam. Muchas por gracias a compartir vosotras. este rato. Vamos, una alegría. Qué guay. Sí, lo hemos pasado muy bien. Estamos La verdad que sí. Bien. Bien.